Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar del tema de las integrales impropias, que se dividen en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la integración impropia. Recordemos que en las secciones anteriores vimos el tema de integral definida, que se denota por este símbolo, la integral de a hasta b de f de x diferencial de x, y tenía ciertas características, por ejemplo, que f de x debe de estar definida en un intervalo que va de a hasta b, y además la función debe de ser continua en dicho intervalo. Ahora lo vamos a ampliar. Vamos a ampliar este concepto. En lugar de tener un intervalo finito de a hasta b, vamos a tener un intervalo infinito. Es decir, cuando alguno de los dos extremos o los dos extremos no es un número real. Pero también vamos a considerar el caso de integrandos discontinuos, es decir, que sea una función no continua en dicho intervalo. Para ello, vamos a considerar una función f. Esta función f es no negativa y además va a ser continua en un intervalo que va de a hasta infinito, de tal forma que el límite de la función cuando t tiende a infinito sea 0. Entonces, si nosotros denotamos una letra a que está en el intervalo, de tal forma que t sea mayor que a, entonces podemos encontrar el área a de t bajo la gráfica de la función f y arriba del eje x, y va a estar denotada por esta integral, la integral que va de a hasta t de f de x diferencial de x. Ahora, podemos calcular el límite cuando t tiende a infinito de esta área. ¿Esto qué significa? Que vamos a calcular el área que está definida bajo la gráfica de la función arriba del eje x y a la derecha de x igual a. Y esta área se puede denotar como la integral de a hasta infinito de f de x diferencial de x. Y así es como llegamos a la definición de integral impropia del tipo 1, que son intervalos infinitos. Definición 1. Integral impropia del tipo 1. Si f es una función continua en el intervalo semiabierto por la derecha, a, infinito, entonces la integral impropia de a hasta infinito de f de x diferencial de x se calcula utilizando una sustitución de variable. En lugar de colocar infinito, vamos a colocar t para que así podamos calcular la integral y al final calculamos el límite cuando t tiende a infinito de la integral para así obtener el valor siempre y cuando el límite existe. Además, si f es una función continua en el intervalo semiabierto por la izquierda de menos infinito hasta a, entonces la integral impropia de menos infinito hasta a de f de x diferencial de x, lo que tenemos que hacer es hacer una sustitución. En lugar de colocar menos infinito, colocamos t y tenemos que calcular la integral de t hasta a de f de x diferencial de x. Y al final aplicamos el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral, siempre y cuando el límite exista. Entonces, para resolver lo que son integrales impropias del tipo 1, en donde tengamos el valor de infinito, lo vamos a cambiar por una letra t, para que así se pueda calcular la integral. Y ya que se pudo haber calculado la integral, después aplicamos el concepto de límite, para así obtener un valor. Ahora, ¿qué pasa si el límite no existe? Bueno, tenemos otros conceptos en esta definición. Definición 2.
Se dice que una integral impropia de a hasta infinito de f de x diferencial de x o la integral de menos infinito hasta de f de x diferencial de x es convergente si el límite correspondiente existe. Y si el límite existe, entonces el valor de la integral impropia es ese límite. Ahora bien, si el límite no existe, se dice que la integral impropia es divergente. Y ahora veremos unos ejemplos. Ejemplo número 1. Determinar si la integral converge o diverge. Y tenemos la integral de 2 hasta infinito de 1 sobre x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Bueno, en este caso vamos a aplicar la definición 1 porque se trata de una integral impropia con intervalos infinitos. Entonces, esta integral puede ser escrita de esta forma, en donde en lugar de colocar infinito, colocamos t, una variable que voy a utilizar para que así yo pueda integrar la integral de 2 hasta t de 1 sobre x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Y al final debo de evaluar el límite cuando t tiende a infinito. Bien, vamos a tener que integrar. Resolvemos la integral indefinida, la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado diferencial de x es menos 1 sobre x menos 1. Ya que integramos, pues la sustituimos. Nos queda como el límite cuando t tiende a infinito de la integral que nos quedó como menos 1 sobre x menos 1 y que va a estar evaluado de 2 hasta t. Además, hay un signo menos. Por propiedades de los límites, el signo menos puede salir del límite y nos queda como menos el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre x menos 1, que va a estar evaluado de 2 hasta t. Después vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, la parte 2, en donde la integral de a a b de f de x diferencial de x se puede escribir como f de b menos f de a. Es decir, primero evalúo el límite superior y le resto la evaluación del límite inferior. Entonces, primero evalúo t y después evalúo el 2. Aquí lo tenemos. Podemos simplificar. 1. 2 menos 1 me da 1 y 1 entre 1 sigue siendo 1. Tengo que calcular el límite cuando t tiende a infinito de la expresión 1 sobre t menos 1 menos 1. Y ahora vamos a evaluar el límite. Esta función 1 sobre t menos 1 se vuelve 0 si es que t se vuelve un número muy grande. Conforme el denominador sea cada vez más grande, esta función se acerca al valor de 0 y el límite de una constante sigue siendo una constante. Entonces, menos por menos me da más. Por lo tanto, el límite existe. Y como el límite existe, se dice que la integral es convergente y su valor es 1. Esto nos lo da la definición número 2 y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Determinar si la integral es convergente o divergente. Y es una integral impropia de 2 hasta infinito de la función 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Vamos a aplicar la definición 1. Intervalos infinitos. En este caso, en lugar de colocar infinito, lo cambiamos a una variable t. La integral de 2 hasta t de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Y después tenemos que evaluar el límite cuando t tiende a infinito. Primero vamos a resolver la integral indefinida, la integral de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Y así obtenemos el logaritmo de x menos 1. Y sustituimos y nos queda como el límite de la integral que es logaritmo de x menos 1, que va a estar evaluado de 2 hasta t. Vamos a aplicar lo que es
el segundo teorema fundamental del cálculo, f de b menos f de a, es decir, primero evalúo el límite superior y de resto la evaluación del límite inferior. Entonces nos queda como el logaritmo de t menos 1 menos el logaritmo de 2 menos 1. De esta manera, vamos a tratar de simplificar en donde se pueda. Por ejemplo, 2 menos 1 me queda como 1, el logaritmo de 1. Y ahora debo de evaluar el límite cuando t tiende a infinito de estos términos. La función logaritmo de t menos 1 cuando t tiende a infinito, pues no tiene límite, sigue creciendo, creciendo y creciendo. Entonces colocamos este símbolo de que no tiene límite. Y el logaritmo de 1 pues es 0. Pero por esta función que no tiene límite, entonces vamos a decir que la integral es divergente. Por definición, número 2. No existe el límite. Siguiente ejemplo. Determinar si la integral impropia es convergente o divergente. La integral de menos infinito hasta 2 de la función 1 sobre 5 menos 2x diferencial de x. Como se trata de una integral impropia del tipo 1, intervalos infinitos, entonces vamos a aplicar la definición, que en este caso, en lugar de colocar menos infinito, lo cambiamos a una variable t, la integral de t hasta 2 de 1 sobre 5 menos 2x diferencial de x. Y al final evaluamos el límite cuando t tiende a menos infinito. Para resolver la integral, primero vamos a resolver la integral indefinida, la integral de 1 sobre 5 menos 2x. Si la resolvemos, vamos a obtener menos un medio del logaritmo de 5 menos 2x. Ya que resolvimos la integral, pues sustituimos. Nos queda como el límite, cuando t tiende a menos infinito, de la integral que es menos un medio, el logaritmo de 5 menos 2x, que va a estar evaluado de t hasta 2. Y en este caso, menos un medio, como es una constante, puede salir del límite, quedando menos un medio del límite cuando t tiende a infinito del logaritmo de 5 menos 2x, que va a estar evaluado de t hasta 2. Aplicamos lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo, o la parte 2, en donde primero evalúo el límite superior y de resto la evaluación del límite inferior. Entonces nos queda como menos un medio del límite del logaritmo de 5 menos 2 por 2 menos el logaritmo de 5 menos 2 t. Aquí como lo tenemos, podemos simplificar. 2 por 2 me da 4, 5 menos 4 me da 1. Y ahora hay que evaluar este límite. El logaritmo de 1 da 0, se va a eliminar. Y lo que pasa en el logaritmo de 5 menos 2t, al evaluar t se acerca a menos infinito, vamos a obtener que ese límite no existe. La función logaritmo de 5 menos 2t cuando t tiende a menos infinito va creciendo, creciendo y creciendo. No va a existir el límite, por lo tanto lo denotamos con este símbolo. Y como no existe el límite, entonces la integral es divergente por definición 2. Tenemos la definición número 3 que dice lo siguiente: sea f una función continua para todo valor de x que pertenece al intervalo de menos infinito hasta infinito. Además, a es un número real que está dentro de este intervalo. Entonces, la integral impropia de menos infinito hasta infinito de f de x diferencial de x se resuelve haciendo una partición en el intervalo. Es decir, vamos a escoger un número real y vamos a dividir en dos integrales. La integral que va de menos infinito hasta a, más la integral que va de a
hasta infinito de la función. Y en este caso, si ambas integrales del lado derecho de la igualdad son convergentes, significa que esta integral impropia de menos infinito hasta infinito de f de x diferencial de x es convergente. Veamos un ejemplo. Determinar si la integral impropia converge o diverge. Y tenemos que es la integral de menos infinito hasta infinito de 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x. Bien, se va a aplicar lo que es la definición 3 de las integrales impropias. Como tiene la forma de menos infinito hasta infinito, vamos a escoger un número intermedio. Puede ser cualquiera, pero de preferencia voy a utilizar el 0. ¿Por qué motivo ocupo el 0? Porque es muy fácil evaluar el 0, solamente por eso. Entonces, vamos a aplicar la definición. Nos queda como la integral de menos infinito hasta 0 de 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x, más la integral de 0 hasta infinito de 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x. Y en este caso, como ya son integrales impropias de intervalos semiabiertos, aplicamos la definición número 1, en donde en lugar de utilizar menos infinito o infinito, lo cambiamos a una variable t y aplicamos lo que es el límite. Por lo tanto, esta integral nos queda como el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de t hasta 0 de 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x, más el límite cuando t tiende a infinito de 0 hasta t de 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x. Debemos de resolver la integral indefinida, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrada. Aplicando la fórmula número 18 de integrales inmediatas, vamos a obtener que es el arco tangente de x. Y en este caso debo de evaluar de t hasta 0 y de 0 hasta t. Entonces, aplicamos lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo. Primero evalúo el límite superior y le resto la evaluación del límite inferior. Por lo tanto, nos queda como el límite cuando t tiende a menos infinito del arco tangente de 0 menos el arco tangente de t. Primero evaluamos 0, después evaluamos t. Más el límite cuando t tiende a infinito del arco tangente de t menos el arco tangente de 0. En este caso también hicimos lo mismo, evaluamos primero t y al final evaluamos el valor de 0. De aquí, el arco tangente de 0 da 0. Por lo tanto, colocamos esos valores y tenemos que evaluar el límite cuando t tiende a menos infinito del arco tangente de t. El signo menos, como es una constante, puede salir. Más el límite cuando t tiende a infinito del arco tangente de t. Entonces debemos de estudiar la función arco tangente de t, cómo es que se comporta. Para evaluar el límite de la función arco tangente, es recomendable realizar la gráfica para observar cómo es que se comporta dicha función. Entonces colocamos la función que es el arco tangente y en este caso es el arco tangente de x y le damos clic y estamos viendo lo que es la función arco tangente. En este caso voy a propiedades y le voy a colocar lo que es nombre y valor para saber que estoy hablando de la función arco tangente, que también se puede representar como tangente a la menos 1. Entonces, es la función arco tangente. Como vemos, ¿qué pasa con dicha función cuando x se vuelve un número muy grande? Entonces, podemos alejarnos
y vemos que no pasa de este punto, menos pi medios o de pi medios. Por más que nos alejemos, no cambia. O en este caso podemos modificar la escala para observar con números más grandes. Por ejemplo, eje X al eje Y. ¿Qué valor del eje X representa el valor del eje Y? Por ejemplo, le pongo 1 a 500. Y en este caso, creo que escogí un número muy pequeño. Mejor lo cambiamos. Eje X a eje Y. Será de 500 a 1. Ok. Y en este caso, pues solamente hay que desplazar la gráfica. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica. Vemos que para valores muy grandes o muy pequeños, la gráfica de la función arcotangente se mantiene dentro de un intervalo. Como vemos, cuando x tiende a valores negativos, se maneja en menos pi medios, mientras que la función arcotangente para valores muy grandes, positivos, se mantiene cerca del valor de pi medios. Por lo tanto, esos serían sus límites. Entonces, el límite de la función arcotangente de t cuando t tiende a menos infinito es menos pi medios, mientras que el límite de la función arcotangente de t cuando t tiende a infinito es pi medios. Menos por menos me va a dar más. Por lo tanto, tendría pi medios más pi medios. Y así obtengo el valor de pi. Como ambas integrales fueron convergentes, entonces la integral impropia de menos infinito hasta infinito también es convergente y su valor es la suma de las dos integrales, que sería pi medios más pi medios. Y así obtenemos el valor de pi. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.